Hoy vamos a seguir con el tema de la inmutabilidad de Dios. Y yo quiero que usted tenga su cuaderno listo allí donde está, la inmutabilidad de Dios. Y quiero que usted lea conmigo, por favor, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es muy interesante que Dios no cambia. Y Dios está diciendo en Malaquías: yo no cambio, o si no, los había destruido. Si Dios fuera cambiante, si Dios fuera de doble ánimo, si Dios fuera bipolar, seguramente ya no estaríamos acá. Si nosotros estamos hoy vivos es porque Dios, ¿qué? No cambia. Esto es muy interesante aprenderlo de Él. Él no cambia. Él es. De hecho, David se relacionó con un rey llamado Saúl, y Saúl era un hombre cambiante. Un día le decía a David: tú eres para mí como un hijo, te amo como un hijo. Al siguiente día cogía la lanza y se la arrojaba y lo quería matar. O sea, Saúl se mantenía fluctuando, estaba arriba, estaba abajo, amaba, odiaba, quería estar con esa persona, la aborrecía, le hacía bienes, le hacía males. Entonces nosotros, cuando nos convertimos a Dios, venimos con una cantidad de conceptos ya establecidos en nuestra vida, parámetros que son equivocados de Dios. No sé usted cuántas veces ha sentido que Dios cambió, que ya Dios no es el mismo. Sentimos que Dios un día está bien con nosotros, otro día está mal. Un día nos escucha, otro día no nos quiere atender, un día nos habla, otro día ya nos ignora completamente. Y ese vacío que tenemos nosotros allí se debe a la ignorancia que tenemos de Dios y de su palabra. Y eso es lo que el enemigo utiliza. ¿Utiliza para qué? Para alejarnos de Dios. Voy a decirle este ejemplo que sé que Dios me va a permitir que usted me pueda entender y que yo me pueda hacer explicar. Yo tengo un hijo que amo profundamente, y hay días donde, como todo niño, tiene sus temporadas. A veces los niños no son muy obedientes, a veces hacen cosas que irritan, que molestan. Sin embargo, en el día que me obedece y en el día donde se porta, entre comillas, bien juicioso, y hay días donde se porta, le decimos nosotros, feíto, él no deja de ser mi hijo. Eso es un atributo que inmutable, eso que no cambia, es que inmutable. Él no va a dejar de ser mi hijo porque se porte de una manera o se porte de otra. Lo que sí cambia respecto a eso es que si él se porta dentro de los parámetros que él debe portarse, pues va a recibir unos beneficios. Si no se porta dentro de esos parámetros, va a recibir una sanción. Pero el amor no va a cambiar. No es que el día que él se porta bien lo amo más que el día que no se porta tan bien. No es así. Ahora, eso soy yo como humano. Ahora imagínese en el plano de Dios. No es que Dios, cuando nosotros nos portamos feíto, nos deja de amar. No es que Dios, cuando nos portamos como Él no quiere, ya no somos sus hijos. Hay gente, cristianos, que fallaron a Dios, que cometieron errores, que hicieron cosas con la plena convicción de lo que estaban haciendo, y ellos mismos se excluyeron de esa paternidad. Dijeron: no, ya yo no soy hijo de Dios. Ese es el comportamiento del hijo pródigo. Recuerde que cuando el hijo pródigo se va de la casa, el hijo pródigo se excluye de un amor que no cambia. El amor de Dios es que inmutable. Y vamos a entrar en materia para ir entendiendo esto, que esto nos va a generar una confianza tremenda en nuestra relación con el Señor. Una confianza tremenda, ¿por qué? Porque nos la pasamos así. Señor, ¿me amas o no me amas? Señor, es que mira lo que fallé, es que mira lo que hice, es que mira cómo me porté. Lucas capítulo 15, vamos a ver esto del hijo pródigo. Lucas 15, y dice el versículo 15, Lucas 15, 15. Y se fue, estaba el hijo pródigo, se fue de la casa, pidió la herencia, se fue adinerado, se fue a vivir perdidamente. Y dice el 15:15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así es la vida, ¿no? Cuando tienes dinero, tienes fama, tienes poder, todos quieren ser tus amigos. Cuando se acaba esto, esos que dicen ser tus amigos ya no están. Y luego ocurre esto, y volviendo en sí. Esta palabra volviendo en sí, de ahí sale volviendo al Padre, es la palabra rema de nosotros. El muchacho estaba cada vez peor, pero volvió en sí. Y en ese volver en sí hizo una reflexión, hizo un análisis en algo correcto y en algo equivocado. Entonces dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces saca una conclusión, en la casa del Padre siempre hay abundancia de pan. En la casa de Dios siempre hay abundancia de bendición. Entonces dice, aún los trabajadores en la casa de mi papá tienen abundancia de comida. Y luego saca la otra conclusión. Y yo aquí perezco o me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Mire que él sigue pensando, él es mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él llega a una conclusión y dice, yo no merezco, él es mi padre, pero yo no merezco ser llamado su hijo. No lo merezco. No sé si a usted eso le ha pasado cuando ha pecado. No sé si, y yo con esto no estoy promoviendo que pequemos, todo lo contrario. El pecado nos aleja no del amor del Padre, sino nos aleja del propósito, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo estaba viviendo ese muchacho que se había alejado del Padre? Mal. Estaba en condiciones precarias, estaba aguantando hambre, estaba en una situación de calle, estaba seguramente durmiendo en el piso, estaba pasándola mal, porque así mismo lo había decidido. Alejarme del Padre pecando traerá unas consecuencias. Y este hombre llega a esta conclusión y dice, volveré, y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Quién es el que decide si sigue siendo hijo o no? El Padre. Pero usted nota que cuando regresa y él va y le da este discurso al Padre y se lo encuentra y le dice, Padre, he pecado contra el cielo. Y entonces el Padre dice, lo abraza, lo besa, manda a traer comida, a sacrificar un animal y dice, este mi hijo muerto era y ha revivido. En ningún momento el Padre dice, este ya no es mi hijo. ¿Cómo se llama eso? Inmutabilidad, algo que no cambia. Y este pasaje, el Señor Jesús en Lucas 15 habla de tres cosas que se pierden. Una oveja, una moneda y un hijo. La oveja y la moneda se buscan, el hijo no. El hijo tiene que volver en sí, tiene que regresar, tiene que tomar decisiones. Pero una vez que él vuelve, yo noto que el amor de padre a hijo sigue estando allí. Entonces confundimos a Dios y asociamos lastimosamente a Dios con seres humanos. ¿Y cómo somos los seres humanos? Cambiantes, inestables, variables. Yo se lo decía hace unos días, para mí no hay nada más molesto que una persona variable. Un día me dice sí, un día me dice no, esta semana ahora, la siguiente ya no. Me dice que se va a congregar, luego me dice que ya no quiere volver a la iglesia. Un día te saluda, otro día no te saluda, un día te voltea la cara, otro día te sale al encuentro a saludarte, de repente aparece así a decirte hola. Eso es horrible. Nada mejor que una persona estable, ¿sabes? Que siempre es el mismo. Ahora, nadie es comparable en la tierra con Dios. Dios es estable, escúcheme. Dios es inmutable. Y yo le voy permítame con la palabra, a comprobar, si se puede decir así, o a demostrar que Dios no cambia. Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde viene lo bueno? De lo alto. Y luego dice, del Padre, y subraya esto, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este pasaje me habla de la inmutabilidad de Dios. Dice que todo lo bueno viene de Dios. Y luego me habla aquí el apóstol Santiago de algo muy interesante de Dios. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a estudiar un poco eso de sombra de variación.
La sombra de variación se refiere a mi perspectiva de Dios. Escúcheme, mi perspectiva de Dios. Cuando Santiago escribe esto, la fuente de luz más conocida por el hombre, más potente y más poderosa es ¿qué? El sol. ¿Cuál es la fuente de luz más potente para nosotros? El sol. Ahora, el sol es la fuente más grande de luz que tenemos nosotros. Cuando en Génesis 1 Dios hizo las lumbreras, hizo las estrellas, hizo el sol, hizo la luna. Pero recuerde esto, aún el sol sí tiene variación. El sol sí varía. Le voy a poner ejemplos. El sol sale, pero también el sol ¿qué? Se oculta. Entonces cuando mi referencia de Dios es un Dios como la luz del sol, yo puedo decirle, sí, la luz del sol es fuerte, pero la luz del sol no siempre está allí. A veces asociamos a Dios con eso. No siempre Dios está allí. Quiero decirle que no hay nada más lejos de la realidad. Dios es inmutable. Si Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin, va a estar. Si Dios dijo que estaría con nosotros, cuidándonos y ayudándonos hasta lo último, lo hará. El sol sale y se oculta. Entonces cuando dice ni sombra de variación, dice al final, la variación se refiere a la salida y a la puesta del sol, ¿correcto? Al alba, ¿sí? Cuando está amaneciendo, y al ocaso, cuando está oscureciendo. Pero también el sol se puede eclipsar. Hay momentos donde en pleno día hay un eclipse. Pero también el sol produce algo que se llama la sombra. Por eso Santiago dice, no hay sombra de variación en Dios. La sombra que la produce, el desplazamiento del sol. Usted sabe que no es lo mismo la luz del sol de las 6 de la mañana a la luz del sol de las 12 del día a la luz del sol de las 5 de la tarde. Entonces Santiago está comparando y está diciendo, Dios no es como la luz del sol. En Él no hay variación. ¿Cómo es la luz del sol? A veces es fuerte, a veces mengua, puede que aumente. No, la luz de Dios, su ser como tal, no cambia. Escúchame. ¿Cómo se llama eso que no cambia? Inmutabilidad. Y sabe, y está diciendo Santiago que Él es el Padre de las luces. Escúcheme. Se lo voy a volver a leer. Toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que usted y yo recibimos. Dádiva significa regalo. Todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Y luego Santiago dice, ¿de dónde viene eso? Del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no es como el sol, que a veces alumbra, a veces no alumbra. Hoy tuvimos en Cali, estamos viendo unos fenómenos climáticos rarísimos. En la mañana te levantas con un frío tenaz. Luego tremendo sol, tremendo calor. Al mediodía una tempestad, todo se pone oscuro, ves unas nubes densas, cae tremenda aguacero, tremenda lluvia. Después a las 2, 3 de la tarde otra vez vuelve y sale el sol. Estamos con un clima rarísimo. Y Santiago está diciendo, Dios no es como el sol. Dios es el Padre de las luces. Y esto es un versículo supremamente poderoso que uno a veces lo lee someramente. ¿Quién es el Padre de las luces? Dios. O sea, si hay luz, usted hoy me está viendo aquí porque yo tengo unos reflectores y una luz en este momento. Si hay luz en este momento, la luz, yo le quiero decir que esta luz no es comparable con la luz que es Dios. Esa luz no tiene sombra. Como dato curioso quiero decirle que la luz no tiene sombra. De hecho, el fuego no tiene sombra. Cuando usted haga el ejercicio, encienda un fósforo, enciéndalo y dése cuenta que la parte de madera del cerillo produce una sombra, pero la luz no produce sombra. De hecho, quiero contarle que una fuente de luz como el fuego no tiene sombra dentro de sí misma. No tiene sombra. Y cuando Santiago está diciendo que Dios no tiene sombra, es que Dios no tiene maldad. Escúcheme esto que es poderoso. Hay gente que dice, es que ¿por qué Dios me está haciendo esto? Y Dios ¿por qué se ensañó conmigo? Y Dios ¿por qué a veces? Y Satanás viene y susurra y dice, no, es que Dios es como malo. No, es que Dios a veces es como cruel. Es que Dios a veces como que le gusta desquitarse con los humanos. Es que a veces Dios se complace en el dolor de la humanidad. Esto es falso con toda falsedad. En Él no hay sombra de variación. Él no varía.
La luz de Dios es constante todo el tiempo. Haga de cuenta que la luz de Dios es la luz del mediodía todo el tiempo. El sol sale y se oculta. El sol, cuando va dando su tránsito, la tierra, el movimiento, el sol va mostrando diferentes formas de luz. De hecho, en las estaciones, el sol, en ciertas estaciones, su luz mengua. Entonces los días tienen menos horas de luz, es una luz más tenue, más opaco. Entonces Santiago está diciendo, Dios es el Padre de las luces y en Él no hay variación. ¿Qué significa esto? Que si usted se lo mete en el corazón, usted lo va a entender, y si usted lo entiende y usted lo vive, su vida va a cambiar radicalmente. Si Dios dijo que te ama, escúchame, te ama. El religioso no cree que Dios lo ame. El religioso tiene que estar haciendo constantemente cosas para que Dios lo ame. Ay, voy a ayunar para que Dios me ame. Ay, voy a congregarme para que Dios me ame. Ay, voy a leer la Biblia para que Dios me ame. No, escúcheme. Dios me ama a pesar de. Dios no me ama por lo que yo hago. Ahora, yo sí hago cosas. Voy a hacer la claridad para que no haya una mala interpretación. Yo sí hago cosas. Yo sí ayuno. Yo no estoy diciendo que no sirva ayunar. Yo le estoy diciendo que no sirva hacer una vigilia, yo no le estoy diciendo que no sirva orar. Le estoy diciendo que con eso yo no gano el amor de Dios. La Biblia dice que yo lo amo a Él porque Él me amó primero. O sea que en este momento yo no necesito ganarme su amor. Ahora, lo que yo sí hago es corresponder a su amor. Son cosas muy diferentes. No hago para ganar, hago para corresponder a un amor que no merezco y que ya está allí. Entonces sentimos eso. Dios me ama hoy porque estoy yendo a la iglesia, porque estoy juicioso, porque estoy haciendo. Pero cuando tenemos un traspiés, cuando tenemos un fallo, cuando cometemos errores, cuando caemos en pecado o hacemos algo incorrecto, automáticamente lo que ataca nuestra mente es, ya Dios no te ama. Entonces, como Dios no me ama, me echo a la destrucción, ¿no? Lo del hijo pródigo. Se fue a vivir perdidamente y cada vez más bajo hasta que volvió en sí y recapacitó y dijo, mi necesidad, tengo hambre, me voy a morir de hambre acá, pero en la casa de mi papá siempre hay comida. Voy a volver, es mi papá, pero no merezco ser llamado su hijo. Esa conclusión la sacó el hijo, no el padre. Y yo quiero decirte que como Dios es inmutable, Dios te ama. Escúchame. Ahora, si tú tomas el camino difícil, obviamente, aunque Dios te ame, las cosas no van a salir como Dios espera que salgan. Vas a tener momentos difíciles, vas a tener espinos y cardos, vas a vivir una vida de mucho dolor y sufrimiento por causa de tus mismas decisiones, no porque Dios esté ensañado contigo. Ahora, Santiago dice, en Él no hay variación de sombra. El fuego no produce sombra, la luz no lleva sombra, en la luz no hay sombra. O sea que Dios no es que sea 99.9% bueno y un mínimo malo. No, Dios no tiene ni un 0.1% malo. Dios es total, absolutamente santo, bueno en su corazón. En Él no hay maldad. Dios no tiene maldad. Yo como ser humano, yo puedo ser bueno y puedo ser malo también. Eso me ocurre a mí y creo que a todos los seres humanos. Cuando yo me acerco a la luz y me acerco a Dios, cambio para bien. Cuando me alejo de la luz, yo puedo volverme un ser completamente malo. Pero Dios no. La esencia de Dios no es la maldad. La esencia de Dios no es la oscuridad. Dios no tiene un ápice de sombra de variación. No hay. La luz como tal no tiene sombra. El fuego no tiene sombra. Es tan poderosa esta luz que mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 21. Si usted y yo logramos llegar a esta etapa que está diciendo la Biblia, a mí me gusta leer mucho lo que va a ocurrir, me anima, porque la Biblia me habla de antes, me habla de hoy, me habla del futuro, cosas que no han pasado, que están escritas y que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, la palabra se cumplirá hasta su totalidad. En Apocalipsis 21 me está hablando de Dios
y de su luz. Por eso Santiago dice, Dios, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y luego dice, del Padre de las luces. Todo lo que sea luz en el universo visible, los astros, los soles, que son estrellas, todo lo que sea luz en lo invisible, que no lo conocemos, ángeles, querubines, arcángeles, seres vivientes, todo lo que sea luz tiene un Padre. Se llama ¿cómo? Dios. Y Dios es la luz misma. No hay otra luz más fuerte que Él. Entonces, por eso en Apocalipsis capítulo 21, me dice el versículo 27, dice lo siguiente. No entrará, hablando de la Nueva Jerusalén, no entrará en ella cosa inmunda o aquel que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después de esto me mostró un río limpio. ¿Usted sabe qué se va a encontrar en la Nueva Jerusalén? Un río. Todo va a ser como en el jardín del Edén. Un río limpio, de agua, de vida, resplandeciente. ¿Cómo es el agua del río? Resplandece como el cristal. ¿Y de dónde viene ese río? Dice, salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, por toda la mitad de la Nueva Jerusalén, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, como en el Edén, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y dice, y su nombre estará en sus frentes. Ahora dice el versículo 5, y no habrá allí más noche. ¿En la Nueva Jerusalén habrá noche? Dice que no. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor las iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿En la Nueva Jerusalén habrá noche? No. ¿Necesitaremos de sol? No. ¿Quién será el que le va a alumbrar todo el tiempo? Dios, porque Dios es la luz misma. Y como Dios es la luz, así como el fuego produce luz y el fuego no tiene nada de tinieblas, Dios siendo la luz misma de todo, no tiene oscuridad en él. Allí mismo en Apocalipsis, dice en el 21 también, dice lo siguiente. Hay algo muy interesante aquí, dice en el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Y la ciudad, dice Juan, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mire qué tremendo es esto. Dios se encargará de iluminar todo. Eso que Santiago dijo en la versión NTV dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y luego dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. La versión BLPH dice, todo beneficio y todo don perfecto bajan de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Esto es muy interesante. Seguramente si nosotros viviéramos en un país de 4 estaciones, entenderíamos un poco más de esto. En los países donde hay estaciones, las horas de luz ahora disminuyen. Entonces la gente que estaba habituada a 12 horas de luz, ahora van a estar habituados a 10 horas de luz, o a 9 horas o a 8 horas de luz. Y psicológicamente eso afecta el estado de ánimo. Se dice que en los países donde neva, uno de mis sueños es conocer la nieve, espero que Dios me lo permita algún día realizar. Yo siempre pregunto, ay, ¿cómo es la nieve? No, la nieve es hermosa el primer día. Todo blanco, es hermoso. Ya luego la nieve es un problema. Sacar con pala la nieve para poder mover un vehículo, despejar las entradas de las casas porque se saturan de nieve. Luego la nieve se vuelve como un barrialero, un lodazal. La nieve se vuelve resbalosa en los andenes, en las aceras. Pero yo sueño con la nieve.
Y se dice que los países que tienen estas estaciones de frío, donde hay luz, pero mengua la intensidad de la luz, la gente se deprime con mucha facilidad. Se deprime, es como deprimente. Cuando estuve en Nueva York me llamó mucho la atención el color de los edificios. La gama de colores de los edificios de Nueva York, sobre todo los antiguos, son gamas de grises. Y tiene también muchos colores como color café. Tiene colores así, como café, como gris. Y eso en invierno, esa mezcla de ese color gris, esos grisáceos y esos otros colores producen en el estado de ánimo y que merma la luz, produce depresión. Pero Dios es la misma luz siempre. Dios siempre brilla con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque en Él no hay oscuridad. Nunca pequemos con pensar mal de Dios. Él no es malo ni siquiera en un mínimo porcentaje. Él no es malo. Él no tiene pensamientos de mal para nosotros. Él no espera nuestra destrucción. Por eso dice, yo nunca cambio, por eso no los he destruido. Nunca Dios se goza o se alegra cuando ve a un hijo que ama pasándola mal. Nunca habrá una sonrisa en su boca cuando uno de sus hijos se pierde o se condena. Jamás, porque Dios no es variable como nosotros. En Él no hay mudanza. Él no se cambia. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué es imposible que Dios cambie? Le voy a mencionar 3 puntos por qué es imposible que Dios cambie. Primer punto, porque cuando algo cambia, se debe hacer en un orden cronológico. Cuando algo cambia, se debe hacer en un orden cronológico. Se debe medir antes, el momento antes y el momento después del cambio. Entonces, para que el cambio ocurra, tiene que estar bajo las restricciones del tiempo. ¿En un orden qué? Cronológico. Por ejemplo, usted y yo antes estábamos en el mundo, ¿correcto? Vinimos a Cristo. En Cristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para que ocurra un cambio en mí, tiene que haber un orden cronológico. Pero el problema es que a Dios vive por fuera del tiempo, ¿correcto? Dios no lo limita el tiempo. Entonces no se puede decir que Dios cambia porque Dios es. El tiempo, yo esto lo he dicho muchísimas veces, lo voy a volver a repetir, el tiempo no es por Dios. El tiempo se hizo para el hombre, no para Dios. Por eso a Dios no lo afecta el tiempo. Nosotros los seres humanos sí nos afecta el tiempo. Con el pasar de los años, el tiempo nos produce ¿qué? Cambios físicos. De hecho, hace unos días estaba recordando, estoy viendo a mi hijo en unos cambios y en esos días yo no había visto niño más feliz por perder un diente. Tenía un diente flojito, él tiene 6 años y medio. Algunos compañeros del colegio de él ya han mudado, se le han caído varios dientes. Entonces, él estaba con esa inquietud de que quería que un diente se le cayera. Y justo estábamos nosotros en un juego, él y yo, en un juego de lucha, y ahí se le cayó uno de sus dientecitos, que lo tenía flojo. No, ese hombre estaba feliz, yo saltaba, estaba dichoso. Mamá, mamá, por fin, el dientecito antes de eso se le tambaleaba de adentro afuera, pero no se le caía, y se le cayó. El cuerpo de él está generando unos cambios. La dentición está cambiando. Los dientes que desde que nace y comienza a crecer, que tenía, ya el cuerpo dijo, ya el tiempo va a generar un cambio en él. Ya ahora viene ya la dentadura permanente. Entonces, y eso me hizo recordar cuando yo estaba creciendo y cómo la voz a uno le cambia. Y yo tengo niños en la iglesia que tienen 11, 12 años y de pronto cuando te saludan, hola pastor, ya están con una voz así. Hay cambios que el tiempo ejerce, pero Dios no cambia. Entonces es imposible que Dios cambie porque cronológicamente Dios vive fuera del tiempo. ¿Cómo se mide un cambio? Para poder medir un cambio tiene que ser antes y después de. Pero como Dios no tiene un antes y Dios no tiene un después, entonces Dios es imposible que cambie.
Primera de Timoteo 1:9. ¿Qué dice la palabra en Primera de Timoteo 1:9? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuevas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos llamó antes de los tiempos de los siglos? Dios. Antes de que existiera el primer día, del primer año, del primer mes, del primer siglo, ya Dios estaba. En Génesis 1 vemos un Dios preexistente cuando comienza la creación. Cuando dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya Dios estaba. No había cielos ni tierra, pero ya Dios estaba. La preexistencia de Dios. Ahora, Juan capítulo 17, versículo 5. Está hablando el Señor Jesús y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire qué interesante. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces es imposible que Dios cambie porque Dios no tiene tiempo. No hay una medición. Cronológicamente Dios existe fuera de las limitaciones del tiempo. El Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Acompáñenme rápidamente. Dice la palabra del Señor. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué poderoso. Antes que ¿qué? Que formasen la tierra y el mundo, tú ya existías. Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Y el 4 es fantástico este pasaje. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Cuántos son para Dios 1000 años? Como el día de ayer. 1000 años para nosotros es lejos. Para Dios 1000 años es ¿qué? Nada. Porque Dios existe fuera de las limitaciones del tiempo. Entonces por eso es imposible que Dios cambie. Uno cuando habla de un cambio, uno dice, es que yo a los 20 cambié. Uno ya a esta edad que tengo yo comienza a experimentar otros cambios. Ya no es que se te va a engrosar la voz como cuando tenía 12 años. Ya uno comienza a ver otros cambios. Y seguramente de aquí en adelante el cuerpo cronológicamente va a ir cambiando. Y yo le digo al Señor, Señor, ayúdanos a mantenernos jóvenes, rejuvenecidos, a pesar de los cambios que debe generar el paso del tiempo. Pero Dios no cambia. Por eso ese concepto religioso de un anciano sentado en un trono, cascarrabias, medio olvidadizo, con Alzheimer de Dios, es completamente falso. Otra cosa que le voy a decir es que ¿por qué Dios no cambia? Porque en la inmutabilidad de Dios hay perfección. Le voy a explicar por qué. Si algo cambia, las cosas pueden cambiar para mal o para bien. Permítame explicarle. Y para que haya un cambio, que uno diga que hay un cambio, tiene que verse una diferencia grande, ¿no? Yo no puedo decir que hay un cambio si no hay una diferencia. Yo, ¿cómo puedo decir, antes era mundano y ahora soy cristiano si no se ve una diferencia? Tiene que haber una diferencia. Ahora, permítame decirle esto. Para que haya un cambio, para mal, algo bueno tiene que quitarse de mi vida, ¿cierto? Si yo voy a cambiar para mal, algo que yo tengo hoy se tiene que quitar. Pero si yo voy a cambiar para bien, algo malo en mí se tiene que quitar también. ¿Cómo nací de nuevo para Cristo? Quitando de mi vida cosas malas. Cuando yo quito cosas malas o Dios quita cosas malas de mi vida, el cambio será para bien. Cuando yo quito cosas buenas de mi vida, el cambio será para mal. Pero Dios es ¿qué? Perfecto. Dios ya es perfecto. ¿Y qué significa esto? Que Dios no necesita nada. Que Dios no necesita cambiar nada. Si Él es perfecto y yo le quito algo para que Él cambie, ya no es perfecto.
ya no es perfecto. Si yo le quité a un Dios perfecto algo, ya no es perfecto. Ahora, si Él necesita que se le añada algo para ser perfecto, entonces Dios nunca fue perfecto. Ya Dios es perfecto. O sea que Él no necesita cambiar ¿qué? Absolutamente nada. Él es. Yo le quiero decir que Dios es el mismo aún antes de la existencia del mundo, de los seres humanos, del universo, antes de todo. Dios, estamos tratando con el mismo Dios. Si Dios perdiera algo, ya no sería perfecto. Pero Dios es ¿qué? Perfecto. Por eso esa es la segunda razón. Él no cambia. La primera razón, Dios no cambia, se lo dije, porque necesita el tema del tiempo. La segunda razón es que ya Dios es perfecto, no necesita un cambio para ser perfecto. Y la tercera razón es que la inmutabilidad de Dios se relaciona con algo que se llama la omnisciencia. Eso ya lo vimos. Espero estarme haciendo entender. Sé que es un poco difícil a veces de comprender esto, pero sé que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo es el tercer cambio? ¿Por qué Dios no cambia en el tercer punto? Porque la inmutabilidad está ligada o atada a la omnisciencia. ¿Qué significa esto? Hay personas que cambian porque recibieron una información que antes no tenían y esa información que no conocían los llevó a cambiar. ¿Sí? Una información. O recibieron una circunstancia que los llevó a cambiar de actitud o tomar otra acción diferente. Pero como Dios es omnisciente, no hay nada nuevo que Dios pueda aprender. No existe nada que Dios pueda aprender. Entonces se lo voy a poner en este ejemplo más humano. Cuando yo no conocía a Dios y vine a conocer del Señor, llegó una información nueva. Y yo dije, no sabía que eso era así. Esa información nueva que produjo en mi vida, un cambio. La ignorancia del tema, el desconocimiento del tema, el vacío del tema, fue aprovechado por el enemigo, pero luego que vino la información me llevó a cambiar de actitud, a cambiar de acción, de decisión me lleva a cambiar. Pero como Dios es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada nuevo que pueda aprender. Y como no hay nada nuevo que pueda aprender, porque todo lo sabe, entonces no hay ningún cambio en su vida que se genere a través del conocimiento. Dios no cambia. Y en ese orden de ideas, como no hay nada que Dios no lo sepa, que Dios no sepa, que no conozca, eso para mí es fantástico. ¿Por qué? Porque yo a veces me pongo a hablar con Dios y le cuento de mí cosas que Él ya sabe. Que Él ya sabe de antemano que tengo, que las conoce y que Él sabe cómo salir de allí. Dios no cambia. Dios permanece fiel. Dios te ama y Dios me ama a pesar de lo que Él sabe que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué es imposible que Dios cambie? Porque para cambiar cronológicamente necesitamos una medición de tiempo. Dios existe por fuera del tiempo. Lo otro es que Dios es perfecto. Dios no necesita cambiar nada. Dios ya es perfecto. Y lo otro es que Dios, en ese orden de ideas, la omnisciencia está ligada a Él. Así que no hay nada que Dios no sepa y no hay nada que Dios pueda aprender que lo lleve a cambiar. Mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. Este es el primer paso para que usted conozca cosas de Dios que jamás Él va a cambiar. Hay cosas que con Dios nunca, nunca cambiarán. Y eso se convierte para mí en un argumento poderoso para seguir hacia adelante en el camino de la fe. Recuerde que en Él no hay sombra de variación. No es que Dios el lunes amaneció mal geniado, el martes está más o menos, el miércoles está bien, jueves y viernes está bien, sábado y domingo se desquitó conmigo. No, Dios es siempre el mismo. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, te exalto.
Es tan grande este conocimiento, Señor, que nos cuesta mucho trabajo a veces entenderlo. Pero quiero pedirte la revelación de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos revele esta palabra y que no solo sea una palabra oída, sino una palabra revelada, que la entienda, que se quite el velo y que yo entienda quién eres tú, un Dios inmutable, que siempre es el mismo. En tus valores, en tus principios, la Biblia dice que es imposible que mientas. Y hoy aprendimos que en ti no hay ninguna sombra de variación, ninguna, ni pequeñita. No hay nada de oscuridad en ti, ni el más mínimo porcentaje, ni siquiera una micra de oscuridad. No hay nada que se pueda medir, que pueda decir que haya algo en ti de maldad. Eres total y absolutamente bueno, completamente perfecto. Eres el Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que aprovecha, todo eso proviene de ti, Señor. Yo te doy gloria, te doy honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.